cesó el maná y los hijos de Israel no comieron más maná, sino que se alimentaron del fruto de la tierra. Es decir, ya no caía pan del cielo, sino que el Señor les dio sabiduría y se ocuparon de sus labores agrícolas. Y no solamente eso, sino que también se desentendieron, como que ya lo habían logrado todo, y en realidad sí, porque esa era la meta, llegar a Canaán. Pero el libro de Deuteronomio, cuando usted lo lee, se dice que allí hay 6 sermones de Moisés, muy elocuentes. Y esos sermones, más que todo, están enfatizados o enfatizan a Israel de no olvidarse, porque el peligro era que después de estar ya en la tierra de promisión, se olvidaran del Dios que los había llevado hasta allá. Y era una advertencia constante de no ir a asimilar las costumbres de las demás naciones, a no irse entre la idolatría de los ídolos paganos de las demás naciones. Ya era que tenían que tener cuidado, era de protegerse, de no mezclarse con otros pueblos, porque ya no eran más guerreros, ahora vivirían ya de la bendición que Dios les había dado. Y esos sermones de Moisés les advertía a ellos del peligro de olvidarse de Dios y de enorgullecerse en sus corazones y decir: mi poder y mi sabiduría me ha dado estas cosas, y se olvidaran de Dios, como efectivamente y tristemente pasó. El pueblo comenzó a disfrutar de otra experiencia de vida, y entonces vino el descuido. Y Israel, adelantándome un poco a los acontecimientos, sufrió 3 cautiverios. O sea, fueron llevados de su propia tierra que Dios les había dado, a Siria, a Babilonia 2 veces, y fueron llevados cautivos. Nuevamente fueron tomados presos por los reyes paganos, se los llevaron. Y Dios permitió eso. Dios permitió eso porque el pueblo era contumaz, el pueblo era rebelde. Se le dice pueblo de dura cerviz. Eran muy duros, no, bastante duros diría yo, y habían tenido ya la instrucción, la enseñanza. Usted sabe que la Biblia dice que la palabra de Dios, o la ley también, ¿por qué no decirlo? Pero dice el apóstol que la enseñanza pues tiene la finalidad de que aprendamos y que no estemos expuestos por la desobediencia a muchas cosas. Pero la palabra de Dios es útil para enseñar, primeramente enseñar. Pero cuando la enseñanza no cumple su efecto como se busca, porque se espera que el que aprende se corrige, pero dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reargüir, porque es importante cómo Dios nos recuerda lo que se nos ha enseñado, con el propósito de que no nos olvidemos. Uno a veces oye mensajes que son enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas. Y luego oye mensajes que son como reargüir, recordar, hermanos, pero ustedes no oyeron pues lo que se les dijo. Reargüir. Y por último, la palabra es útil para corregir, pero ya la corrección es más fuerte, porque antes de la corrección, antes del castigo, está la enseñanza, porque Dios quiere que como Padre amoroso no tengamos que sufrir a veces lo que sufrimos, y muchas veces por terquedad, por dureza,
por desobediencia, porque aún hemos aprendido la lección de cuántas cosas quiere Dios guardarnos y cuántas cosas nos toca vivir a veces por la misma terquedad o la misma dureza del corazón. Este pueblo de Israel le tocó vivir experiencias muy tristes, y se dice que este Salmo 80 es una oración de restauración, donde el pueblo está diciendo: oh pastor de Israel. Se le llama a Dios como el pastor, el que los pastoreó por todo el desierto, y ellos recuerdan amorosamente a su pastor y dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, amén, y que estás entre querubines, resplandece, porque Dios habitó en medio de los querubines en el tabernáculo, ¿verdad? Resplandece, es decir, podamos sentir tu resplandor, tu gloria. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, que son tribus, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solo resplandeciendo su rostro y solo con el resplandor de su rostro podremos ser salvos. De lo contrario, no hay salvación. Amén. Y dice el verso 5, bueno, el verso 4: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Así entendían ellos que Dios estaba enojado. Él dice, ellos dicen tu indignación, está indignado, según ellos pensaban, y no oía la oración. Pero en verdad yo creo que a veces hay oraciones y hay situaciones que Dios, antes que una oración, tal vez lo que Dios quiere es una obediencia, una corrección, aprender, porque siempre pienso yo que es más fácil a veces orar que creer, orar que obedecer, y la oración se vuelve un círculo vicioso, y muchos creemos que con venir a la iglesia, con orar, remediamos los males, y esos son como paliativos, como paños de agua tibia, porque hasta que no corrijamos, hasta que no obedezcamos, hasta que no nos convirtamos, hasta que no nos arrepintamos, no va a ser posible el favor de Dios en nuestras vidas, porque Dios, antes que sacrificios, así sea oración, cultos, ofrendas, diezmos, antes que muchas cosas que podemos hacer, siempre dirá la Biblia: el obedecer es mejor que los sacrificios, porque lo que Dios quiere es obediencia, obediencia. Amén. Y este pueblo, por falta de obediencia, entonces estaban en un cautiverio. Y entonces dice la experiencia que les ha tocado vivir: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros enemigos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa palabra resplandecer tu rostro y seremos salvos es muy repetitiva. Fíjense donde todo lo que había significado el amor y la misericordia de Dios con este pueblo, porque ellos mismos lo reconocen. El verso 10 dice, el verso 8: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Sabe a qué está refiriendo? A Israel, porque Israel es considerado como una vid, ¿verdad? Ellos habitaban bajo sus parras o sus
matas de uva. Y hiciste venir una vid de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Porque para darle la tierra de Canaán a Israel, Dios echó las naciones que habían ahí y plantó ahí su viña. Plantó ahí su viña, o sea, plantó y estableció allí a su pueblo, a Israel. Dice, limpiaste sitio delante de ella y le hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Todo lo que Dios hizo por esa nación, como quien trabaja por una, ¿verdad? Por un cultivo, una huerta. Limpia el terreno, echa a los enemigos, siembra allí la vid, y luego dice que limpia el sitio delante de ella y hace que se arraiguen sus raíces y llega a crecer tanto que llena la tierra, y los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. O sea que fue una nación muy próspera, muy bendecida por Dios, mientras que ellos se mantuvieron en obediencia y en fidelidad. Amén. Pero ahora están contando la triste historia. Eso es lo que fuimos, eso es lo que llegamos a ser. Hasta allá nos llevó la misericordia y el amor de Dios. Fuimos notoriamente reconocidos, se extendió esa vid, fue famosa entre muchas naciones. Ellos reconocían que no había como el Dios de Israel, y ese pueblo fue reconocido no por lo que él era como tal, sino por lo que Dios significaba para ellos. Pero mire usted lo que está pasando ahora. Dice que extendiste sus vástagos hasta el mar y hasta el río de los nuevos. Pero una vid necesita tener un buen vallado o una buena cerca. No se pueden cultivar las uvas a la deriva sin antes haber un vallado que proteja de los animales salvajes, porque hay animales y puercos montés que quieren comer las uvas. Y entonces resulta que dice ahora que esa viña está aportillada, sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino, y la destroza el puerco montés, y las bestias del campo la devoran. Se cayó la cerca, se aportilló, habían portillos por donde entraban los animales y estaban haciendo daño a la viña. Es una figura, un lenguaje figurativo, ¿verdad? De cómo este pueblo llegó a descuidarse. Y en resumen, lo que se trata es de describir lo que ellos quieren que Dios vuelva a hacer en sus vidas, y el recuerdo de lo que ellos fueron en su tiempo de gloria, en su tiempo de esplendor, de gozo, de presencia de Dios, y lo que ahora eran: una viña aportillada, una viña destrozada, dañada, y un pueblo que está clamando y dice: la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada a fuego está, perezca por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el hijo del hombre, para que en ti se afirme. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La persistencia es: Señor, restáuranos, restáuranos. Y esto me hace pensar mucho, porque esto es historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero ustedes saben que lo que pasó con el pueblo de Israel, generalmente, Corintios capítulo 10 hace una advertencia
para que nosotros no incurramos en las mismas cosas que ellos incurrieron. Ellos incurrieron básicamente en tres cosas: idolatrías, porque se enamoraron de otros dioses; fornicación, se prostituyeron con otras mujeres que no eran sus propias esposas, o maridos que no eran sus propios esposos; y codicia, idolatría, ¿verdad? Codicia y prostitución de su conducta moral. Esos fueron los grandes males que Israel le aconteció, y dice que todo eso que le pasó a ellos, si lo han leído, ¿verdad?, está escrito para nuestra amonestación. Eso, cuando usted lee la Biblia, yo leo la Biblia porque los males siguen siendo los mismos. ¿Qué es la iglesia? Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que somos? Un pueblo sacado, el hermano Eliseo dice, de la selva humana. Ustedes y yo estábamos inmersos en el mundo pecaminoso, ¿verdad? Pero como de alguna manera Dios metió su mano y nos sacó. Nosotros ahora se nos llama la iglesia de Cristo. En el mundo se habla de tres grandes grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se compone de los judíos, de las gentes que han sido sacados para ser iglesia. No somos judíos, no somos propiamente gentiles, paganos, pecadores. Por la gracia de Dios somos iglesia de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermanos? Los cautiverios que Israel sufrió por su desobediencia, el enemigo cómo los tomaba, los subyugaba, se burlaba de ellos, les hacía oprobios. Era un pueblo avergonzante. Después de haber hablado tan alegremente del Dios que tenían y deleitarse en el Dios, ya no era ese pueblo. Y esto me hace pensar a veces en lo que puede pasar en la vida de muchos de nosotros, porque los mismos peligros estamos expuestos nosotros. Hay idolatrías. Hoy no, el problema de la idolatría en la iglesia no es los ídolos. Yo fui idólatra y creo que algunos aquí también. Yo ya lo he dicho que yo fui devoto de San Martín de Porres, y buen devoto, porque a mí me ha gustado, así sea con fe equivocada, pero lo hacía bien. Si era católico, era católico, no cualquier católico, buen católico yo fui. Puedo decirlo con humildad y con sencillez, pero yo fui un buen católico. A mi santo de devoción le hacía las novenas, le prendía las lámparas y le rendía culto, porque yo no conocía nada del evangelio, ¿verdad? Y cuando conocí el evangelio, pues cuánto más, amén. Pero quiero decir que ahora el problema nuestro no son los ídolos. Yo no creo que ustedes tengan un muñeco por ahí adorándolo. ¿Qué tal? ¿Hay alguno que tiene por ahí un santico colgado en la pared de la casa? No, creo que no. Porque la Biblia dice, hijitos míos, apartados de los ídolos. Ahora no tenemos problema con dioses de palo, ni de yeso, ni de metal, ni de oro, ni de plata, porque ninguno de ustedes carga un Cristo aquí colgando de oro, ni de plata, ni de nada, porque esos son ídolos. Pero los ídolos ahora no son esos. Ahora hay otros ídolos. A veces las mismas vanidades se convierten en ídolo. O sea, ídolo, yo entiendo que un ídolo es todo aquello que en un momento dado es más importante para usted que su propia fe en Dios. Y yo pienso que las congregaciones hoy en día debemos replantearnos muchas cosas, hermanos. Porque yo pienso que los cristianos antiguos, hablo de 40, 50 años, 60 años atrás, la iglesia
la congregación, esto que estamos haciendo ahora aquí, el culto y todo esto, era el eje central de la vida de los cristianos. Era el eje central. Es decir, toda su vida giraba en torno a la iglesia. A la iglesia. Inclusive que habían hermanas que hasta si del trabajo les exigían, por ejemplo, el uniforme y tenían que ponerse en pantalones, renunciaban al trabajo. Si el trabajo les esclavizaba a tal punto que no podían venir a la iglesia, a los cultos, ni el sábado, ni el domingo, ni por la noche, renunciaban al trabajo. Porque tenían claro muchas de ellas y muchos de ellos que le daban el primer lugar a Dios. O sea, como que primero es Dios. La iglesia era el eje central. Ahí giraba la vida de la iglesia, de los cristianos. Los tiempos han cambiado, por las razones que sean. Son tiempos más exigentes, son tiempos más veloces, son tiempos de tecnología, son tiempos de modernismo, son otros tiempos, obviamente. Entonces la iglesia se ha ido desplazando. No quizás eso sea intencional, o yo diga que sea un pecado, pero a veces casi como que sin darnos cuenta, que me parece que es lo más preocupante, la iglesia no es el eje central. La iglesia ha pasado a ser un segundo plano. Entonces decimos, si puedo, voy. Si me queda tiempo, voy. Pero primero tengo definido otras cosas. No digo que no debe ser así, porque hay cosas a veces que en verdad tal vez tengan que ser así. Pero sí hay cosas que han ido cogiendo ventaja en la vida de muchos cristianos. Y la fe, la vida cristiana no es el primer plano. No es lo primero. Está pasando a un segundo plano. Y entonces estamos viendo, hermanos, el decaimiento espiritual. Es que créame, yo creo que una de las cosas que comienza a debilitar la fe del cristiano precisamente tiene que ver con el abandono del ejercicio. Que todo lo que se deja de practicar se acaba. Si el deportista, por más apasionado que sea su deporte, no es disciplinado en los entrenamientos y en las prácticas, se acaba como deportista. El mejor estudiante, por muy buen estudiante que sea, si deja de estudiar, se acaba como estudiante. Y todo eso, si no se está practicando y si no se está ejercitando, pues se va debilitando y a la final ya no es tan importante para mí. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cómo podremos nosotros subsistir? Y sobre todo en medio de la sociedad que nos está tocando vivir. Esto es una sociedad muy complicada, muy difícil, hermano. Donde aquí predomina el Dios de este mundo, es el Dios, el dinero, el poder, la vanidad, el afán y todo lo que ustedes ven en torno a lo que gira el mundo. Y ahí en esa ruleta nos hemos embarcado muchos, de pronto, de alguna manera. ¿Y dónde está quedando nuestros principios de fe, de santidad, de respeto, de amor? ¿Dónde está quedando esa fe? ¿A dónde se está yendo? Esa herencia espiritual que nos dejaron nuestros antepasados, porque muchos han muerto, nuestros padres que fueron ejemplares en la iglesia, y han muerto esposas y esposos, y han muerto quizás muchas generaciones. ¿Y dónde se está yendo esa herencia espiritual que nos dejaron nuestros antepasados? Nos estamos debilitando espiritualmente. Nos estamos acabando espiritualmente poco a poco. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a la oración que estamos viendo aquí. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. No es que no seamos salvos, pero necesitamos tener evidencias de la salvación. Y la evidencia de la salvación es que yo siento gozo, es que yo siento la presencia de Dios, es que yo todavía soy pentecostal, que yo todavía necesito ir al culto, que yo todavía necesito orar.
No es que el tiempo ha cambiado, ya los cristianos ahora podemos ser cristianos sin oración, sin iglesia, sin Biblia, sin principios, sin valores. Fuera esos argumentos del diablo que engañan la mente de muchos. Sigue siendo válida la oración, sigue siendo válida la Biblia, sigue siendo válida la presencia de Dios, sigue siendo válida la necesidad. Claro que sí. Amén. Esos son principios insuperables, insustituibles. Amén. Yo felicito porque igual sé de muchos hermanos que con mucha dificultad y les admiro esa constancia, esa perseverancia de la universidad, del trabajo, de la oficina. Yo sé muchos que lo hacen así y gloria a Dios porque yo creo que en eso hay una recompensa. Lo que hacemos en fe y en obediencia a Dios no es en vano. No es en vano. Yo creo que habrá retribución de parte de Dios. Amén. Porque a Cristo el Señor servís, dijo Pablo. Amén. Y lo que hacemos para la gloria y para honrar al Señor no es en vano. No es en vano. Eso tiene una repercusión. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia. Hermano, cuando sus hijos, su esposa, su esposo, lo vea a usted un varón esforzado, buscando de Dios, eso les está dando un mensaje a ellos. Antes quizás que hablarles, lo que usted vive influye más en ellos que cualquier otra cosa. Pero no debemos dejarnos acabar espiritualmente, hermanos. Yo les animo y les felicito para que procuren siempre tener en cuenta el tiempo para Dios. El tiempo para Dios. Hay que venir a la iglesia, hay que orar. Mire usted lo pesados que estamos para orar. Yo me pongo a ver que estamos, que vigilia decimos nosotros, bueno, sí, de 6 a 9. Pero yo mismo no soy capaz de estarme arrodillado mucho rato. Me duelen las rodillas, me duelen, bien flacos que son, me duelen. Entonces nos sentamos y pues ¿qué hacemos? Es que es duro orar, no es fácil. Y para los que no oramos todavía es más duro. Yo admiro a la hermana Genívora. Yo creo que tiene callos en esas rodillas. Pues nunca se las he visto y es difícil vérselas. Pero yo creo que son callosas. Porque esta anciana se arrodilla. Y yo me da pena porque yo soy más joven que ella, claro está. Y yo la miro y ahí está arrodillada. Y yo, ya, voy a parar. Y yo sé que para los que no oramos, los que no tenemos esa disciplina, se dice que Santiago tenía callos en las rodillas, porque era un hombre de mucha oración. Santiago apóstol, ¿no? Y entonces yo los considero a ustedes, yo los considero. Pero les invito a que enseñemos a las rodillas, porque dice la Biblia, ante mí se doblará. Así que diga la rodilla, hay que doblarse. Hay que doblarse ante el que hizo la rodilla. ¿O no? Claro que sí. Hay que sacrificarse un poquito, porque no es fácil, hermano. Pero qué bueno que estemos haciendo este ejercicio de 20 minuticos. 5 minuticos, 10 minuticos, 15 minuticos, y así iremos aprendiendo a orar, a orar, a orar, a orar, hasta que ya no nos será tan difícil hacerlo, sino que más bien será como un deleite, como un gozo. Qué bueno cuando uno viene para la iglesia y viene como con esa necesidad de llegar a la iglesia. A mí me ha pasado muchas veces que tengo deseo de llegar a la iglesia. Amén. Y así debe ser, que el encuentro y la venida a la iglesia sea realmente un disfrute, a disfrutar. Amén. Pero eso hay que aprenderlo y hay que traer muchos motivos. Amén. Bueno, yo le había dicho al asistente, hermano Alex, que preparara un sermón que se hizo, pero yo creo que ya está el sermón, ¿cierto? Ya es como tiempo de entonces irnos yendo.